Muy buenas tardes. A nombre del capítulo Puebla de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, les damos la más cordial bienvenida a esta tarde de análisis jurídico, de promoción de la cultura de la legalidad y transmisión de conocimientos, esta tarde enfocados a la materia fiscal. Justamente la semana pasada tuvimos la participación de dos colegas que además forman parte de nuestro colegio, de nuestro capítulo, quienes estuvieron presentando este análisis sucinto en torno a las reformas fiscales para el ejercicio vigente 2021. Y esta tarde tenemos también la continuación del tema. Seguiremos hablando en materia de estas reformas y tenemos el honor de contar con la participación del doctor Germán Reina y Herrera, quien será presentado de manera debida en unos minutos por parte de nuestro vicepresidente, el maestro Raúl Hernández Argüelles. Esta tarde, el doctor Germán Reina estará presentando una revisión a cuáles son estos grandes conflictos, estos como él los llama, los 7 pecados que no debiera cometer ninguna persona contribuyente, en atención precisamente a las reformas que se han materializado para este ejercicio fiscal. Y también presentará un análisis a la continuidad de estas acciones que ya varias personas hemos tenido de conocimiento cercano, que es estas cartas que remite el Servicio de Administración Tributaria para, pues de cierta manera, invitar al cumplimiento de las obligaciones, siendo que en algunos casos, pues, como ya lo presentará el doctor Germán esta tarde, se puede llegar a transgredir derechos fundamentales de las personas contribuyentes. Queremos hacer únicamente una mención. Sabemos que este día se han emitido, pues por ahí ya algunas prevenciones en torno a posibles cortes de energía eléctrica en nuestro estado, en lo específico en nuestro ayuntamiento, en nuestro municipio de Puebla. Por lo tanto, queremos pedirles de antemano que si llegara a existir alguna situación en nuestra transmisión a través de Facebook, que por favor, pues quedáramos en la espera. Estamos seguras y seguros que de existir una situación que llegara a complicar la continuidad de la charla, que estoy segura será muy brillante por nuestro expositor de esta tarde, pues tendremos también la posibilidad de que él la pudiéramos modificar y estaríamos convocándoles a una nueva fecha. Esperemos que esta situación no llegue a ocurrir, pero pues lo dejamos ahí también como un recordatorio a lo que se ha reportado ya por las autoridades en este día para nuestra entidad. Quiero también mencionar que, pues, además de las credenciales que tiene el doctor Germán Reina, tenemos también el gusto de que en próximas fechas esté formando parte ya también de nuestro capítulo Puebla y se sume a esta familia de la promoción de la cultura jurídica de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, situación que nos llena también de mucho orgullo y mucho honor. Cedo el uso de la voz al maestro Raúl Hernández Argüelles para que nos presente una semblanza de nuestro ponente de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Bienvenido, Germán. Bienvenidas todas y todos a esta Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Puebla. Nuevamente, como todos los martes, aquí en la difusión de la cultura jurídica. El día de hoy un tema interesantísimo, como bien lo comentaba Normita, y queda a mi cargo la presentación de nuestro invitado, el doctor Germán Reina y Herrero, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular breve. El doctor Germán es socio fundador de la firma ARH Consultores, corporativo multidisciplinario de asesoría de negocios y servicios integrales en las áreas de blindaje empresarial, patrimonial, de cuenta pública y defensa fiscal. Distinguida como la firma fiscalista más destacada de México por la revista Defensa Fiscal y con el distintivo Kiwo Tsukau, avalado por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Es contador público y auditor egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación Civil. Cuenta con especialidad en impuestos internacionales por Duke University y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Diplomado en proyectos de inversión por esta misma institución. Diplomado en finanzas, maestría en fiscalización y rendición de cuentas públicas y maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de las Américas, Puebla. Cuenta con un doctorado honoris causa por sus aportaciones al ámbito social y científico de México.
Su actividad profesional y empresarial lo ha llevado a ser miembro y socio activo de distintas comisiones y cámaras, entre ellas la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, Club de Empresarios de Puebla, Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, Comisión Fiscal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y ha fungido como exsíndico del contribuyente Puebla Norte. Desde hace 10 años se ha desempeñado como asesor fiscal, financiero, legal y contable en empresas nacionales e internacionales de las ramas industriales petrolera, farmacéutica, minera, metalúrgica, textil, ambiental, alcoholera, automotriz, manufacturera, de la construcción, inmobiliaria, restaurantera, aeronáutica, agrícola y ganadera, y de clubes deportivos de primera división, notarías públicas, universidades, agencias aduanales, entre otras. El doctor cuenta con registros para dictaminar ante el Sistema de Administración Tributaria, el IMSS, Infonavit, Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. En el área gubernamental ha sido asesor en procesos de entrega, recepción y auditor externo, en congresos locales, secretarías, subsecretarías, organismos públicos descentralizados, fideicomisos, organismos operadores de agua y limpia y municipios de diversos estados de la República. Auditor externo en la Auditoría Superior de la Federación y otros órganos de fiscalización del país, además de ser perito contable de la Secretaría de la Función Pública. En noviembre de 2018 ha sido nombrado como asesor de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. En materia energética es asesor de empresas transnacionales en los procesos de licitación de la ronda primera para la extracción de hidrocarburos realizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos del Gobierno Federal en proceso durante 2015. Catedrático en distintas universidades reconocidas a nivel nacional, donde ha impartido materias de auditoría e impuestos, líder de opinión en medios de comunicación y autor de la columna Blindaje Empresarial, publicada en medios digitales e impresos. Ponente de temas fiscales y financieros ante diversas audiencias, incluidos los foros pymes organizados por la Secretaría de Economía y realizados en toda la República. Y por su distinguida trayectoria se ha hecho merecedor de la cédula de visitante distinguido que otorga el Ayuntamiento de nuestra querida ciudad de Puebla. Posee la autoría de una patente con registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de recién nacidos con microcefalia a través de su comercialización en el sector empresarial. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de la revista Líder, importante publicación a nivel nacional en el ámbito de los negocios y economía del país. Especialista en materia de prevención de lavado de dinero, entre otras tantas cosas. No quisiéramos aquí, estimado Germán, robarnos muchísimo tiempo de tu ponencia, dando tus antecedentes. Hombre, mejor te doy la bienvenida, te cedo el micrófono y el público es todo tuyo. Bienvenido, Germán. Gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a la barra, a su presidenta, a Raúl, quien, pues bueno, me han dado esta invitación inmerecida para poder compartirles, pues un poco de lo que a nuestro criterio está pasando con todo el tema fiscal. Recordemos que es importante mencionar el tema de la pandemia y no tanto por los estragos que ha pasado, sino porque una de las actividades que el gobierno federal consideró como, en este caso, como actividad esencial, es el tema de la fiscalización. Y dado este tema de la fiscalización, quiero compartirles, y bueno, iniciando con esta presentación, mencionar cuáles son los 7 pecados del contribuyente. ¿Y por qué los menciono? Porque en muchas ocasiones existen muchos contribuyentes que no conocen su situación fiscal. Esto puede llevar a riesgos muy grandes, ¿no? Riesgos muy grandes que lo hemos visto incluso hasta la pérdida del patrimonio. Y que en muchas ocasiones esta pérdida del patrimonio también implica no solamente el patrimonio de la persona moral, sino también implica la pérdida de la persona física, de los socios accionistas y terceros relacionados. Recientemente, seguramente muchos de ustedes hemos podido identificar que los métodos de fiscalización por parte de la autoridad han cambiado. Hoy esta plática que tenemos, esta ponencia, es el ejemplo claro de la actualización en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a la forma de poder transmitir
e incluso bajo este antecedente la autoridad no se ha quedado atrás. Por lo tanto, creo que ¿qué es lo que vamos a manejar en esta plática? Bueno, creo que es importante que todos aquellos que nos acompañen, aquellos abogados que actualmente estén asesorando a las empresas y que seguramente no es desconocido el término compliance y que, bueno, hoy le hemos dado a lo mejor muchos adornitos, pero realmente el compliance en la parte, si hablo particularmente de la parte fiscal, pues es el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? Sin ponerle mayor detalle. Esto, el antecedente más claro, era cuando había un dictamen fiscal. Cuando había un dictamen fiscal no optativo, es decir, que era obligatorio, bueno, muchas de las empresas hacían esta revisión. Hoy, muy pocas empresas realizan una dictaminación porque incluso aún teniendo los requisitos, bueno, no optan por hacerlo porque incluso no es obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos que hacer? Un autodiagnóstico. Yo le llamo nuestro check-up tributario y fiscal, lo cual deberíamos de hacer con nuestra salud. Entonces, pero aquí hablando particularmente de la salud fiscal, entonces vamos a hacernos nuestro check-up. E iniciando con este check-up, bueno, les voy a compartir esta presentación en donde inicio con todo lo que conlleva a la parte de, en este caso, los pecados del contribuyente. Sí logran ver la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues bueno, empezando por estos 7 pecados del contribuyente que nunca pensamos cometer, vamos a hablar de nuestro primer pecado. Y el primer pecado es realizar pagos de tarjeta de crédito u otros créditos bancarios, compra de bienes inmuebles u otros bienes cuya suma supere los ingresos reportados en la declaración anual y de los cuales el SAT pueda determinar una omisión de ingresos. Esto en los términos fiscales le llamamos una discrepancia fiscal, es decir, estoy teniendo mayores erogaciones que los ingresos que estoy reportando fiscalmente. Y yo preguntaría, ¿quiénes tienen discrepancia fiscal? Pues yo les puedo asegurar que el 99% de los mexicanos tienen discrepancia fiscal. Pero bueno, hay de discrepancias fiscales a discrepancias fiscales por los montos. Pero bueno, esto es algo muy importante, sobre todo aquellos contribuyentes o aquellas personas que actualmente seguramente reciben dinero en efectivo y que bueno, pues pagan las tarjetas de crédito en efectivo, pagan créditos hipotecarios, pagan créditos automovilísticos, compran bienes inmuebles, recordando que la compra de bienes inmuebles hoy, si bien está topado, ¿no? Los montos que se pueden realizar en efectivo, bueno, pues también, aún así, los notarios están obligados también a enviar los avisos de prevención de lavado de dinero. Entonces, todos estos avisos que vamos a ver más adelante, cómo se conjugan para poder realizar una fiscalización de manera electrónica. Entonces, bueno, esto es uno de los primeros pecados que nos lleva a determinar a que la autoridad tributaria, en este caso el SAT, o las secretarías de finanzas de los estados, a través de los convenios de coordinación fiscal, puedan determinar una omisión de ingresos y en este caso derivar en una discrepancia fiscal. Pecado número 2, y bueno, este creo que también muchos se van a encontrar en este supuesto, desconocer el estatus fiscal de su empresa. Y cuando hablo empresa, no solamente me refiero a la persona moral, ¿no? Hoy muchos tributan como una persona física, el no saber su situación y el no saber si se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y sus pagos de impuesto. Recuerden que actualmente, si bien la opinión de cumplimiento nos puede dar algunos datos adicionales, pero el que yo tenga una opinión de cumplimiento positiva no significa que de fondo los contribuyentes se encuentren al corriente de su situación fiscal. Entonces, el que yo desconozca prácticamente cómo me encuentro, bueno, creo que es una situación delicada, dado que en circunstancias normales, recordemos que la autoridad cuenta con 5 años de facultades de comprobación. Es decir, mi declaración anual que yo presenté en el ejercicio 2015, mi declaración anual de 2015 que presenté en el 2016, aún
la autoridad cuenta con facultades de comprobación hasta el 2021, 17, 18, 19, 20, 21. Eso si presenté mi declaración anual en tiempo. Pero ¿qué pasa si presenté una declaración complementaria? Bueno, pues desde ahí nuevamente vamos a resetear estos 5 años. Entonces, el desconocer tu situación fiscal te puede llevar incluso a bloqueos de cuentas bancarias. Lo hemos visto, hay clientes y contribuyentes que han llegado, es que fui al banco y ya no pude retirar mi dinero. Bueno, ¿esto de qué se derivó? Precisamente, en este caso los contribuyentes tenían como tal algún tipo de crédito fiscal y nunca lo supieron. Pecado número 3, recibir pagos de esquemas considerados como agresivos y que representan un delito de defraudación fiscal, como son los realizados por los famosos asimilados a sueldos y salarios, derechos de autor, sindicatos, pseudoadministradoras de planes privados de pensiones, entre otros. Este pecado 3 es muy importante porque va a derivar en muchas invitaciones que actualmente está realizando la autoridad. Estas invitaciones por los pagos realizados, principalmente por pagos de asimilados a sueldos y salarios, que evidentemente venían de saldos a favor ficticios y que al día de hoy implican un delito de defraudación, así como todos los demás que les comparto, y que actualmente la autoridad, incluso en alguna de las famosas mañaneras, ¿no?, exhibió a diferentes empresas, a diferentes corporativos, y que más allá del tema mediático, los contribuyentes deben de saber, bueno, que estos esquemas de pago, hoy la autoridad ya los tiene considerados como un tema de defraudación fiscal. Evidentemente hoy también en camino una reforma de subcontratación. Creo que hay que tener especial cuidado en qué esquema de percepción y sobre todo si actualmente siguen considerando como una opción este tipo de percepciones que pueden implicar algún riesgo en un corto y mediano plazo. Pecado número 4, presentar declaraciones en ceros habiendo tenido ingresos y omitir el entero de las retenciones de IVA y de ISR. Anteriormente el hecho de presentar una declaración en ceros pues realmente conllevaba prácticamente a que la autoridad, cuando no contaba con esquemas electrónicos avanzados, pues nos diera por cumplido. Pero vamos a recordar algo muy importante. Al día de hoy existe el comprobante fiscal digital por internet, el famoso CFDI, con el cual la autoridad se puede dar cuenta de manera inmediata que yo estoy teniendo ingresos a través del CFDI y de los complementos de pago. Por lo tanto, bueno, hoy el presentar en ceros es un poco absurdo por parte de los contribuyentes, dado que la autoridad cuenta con elementos para identificar que el contribuyente está obteniendo ingresos y está omitiendo retenciones de ISR y de IVA. Pecado número 5, el tener operaciones con EFOS, o mejor conocidas como empresas fantasmas, y ni siquiera saberlo. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que al día de hoy mensualmente se actualiza una publicación en el Diario Oficial de la Federación e incluso los sistemas de registro contable ya cuentan también con la parte para poder verificar si el CFDI que estoy capturando está relacionado a un EFO, a una empresa fantasma. Sin embargo, tendremos que hacer un análisis hacia los 5 años anteriores que aún tiene facultades de comprobación la autoridad para identificar si algún proveedor con el cual yo tuve una operación está en alguno de estos supuestos, y sobre todo también identificar una parte muy importante y que viene a hacer mención con la parte del compliance fiscal, es decir, la materialidad de las operaciones. La materialidad no es mi factura y el comprobante de la transferencia, es todo lo que engloba a la operación. Si yo estoy adquiriendo un producto que va a mi inventario, mis registros de inventario, mis salidas, los fletes, entre otros tantos más. Y creo que hoy resulta muy importante el hecho de que las empresas puedan tener identificado un checklist de materialidad de cada uno
de los conceptos que integran su balance general, y con esto nos vamos a remitir a algo, a las normas de información financiera, que en muchos de los casos no han sido normas debidamente utilizadas por los registros contables y que hoy forman parte importantísima de la materialidad de las operaciones. Pecado número 6, y que forma parte también de nuestra plática, el recibir una carta de invitación donde se nos sugiere una corrección fiscal y en este caso una corrección fiscal porque derivado de irregularidades presentadas y que identificó el SAT. ¿Y cómo las identificó? Bueno, en el transcurso de esta plática las identificaremos. Y el pecado es, pues, no atenderlas, el no atender este tipo de cartas de invitación. ¿Y a qué nos va a llevar de una manera un poco inmediata? El no atender una carta de invitación que sugiere incumplimientos nos va a llevar a algo que yo he denominado el as bajo la manga de la autoridad y que seguramente algunos de ustedes ya lo ha identificado o ha tenido algún caso en particular, y es la suspensión del certificado de sello digital o la cancelación del certificado de sello digital, con lo cual deja prácticamente a las empresas inmovilizadas, no pueden facturar. En este caso conlleva, ni siquiera tiene la autoridad que hacernos un PAE ante una cuenta bancaria, inmovilizarla. Con el solo hecho de suspendernos nuestro sello digital, no podemos facturar. Y hoy, particularmente, pues forma parte importante para el cobro a nuestros clientes. Entonces, esto es un tema muy importante para aquellos que compartan que las cartas de invitación no tienen como tal un soporte legal y que no es un acto de fiscalización. Bueno, en parte hay una teoría, una razón en estas cartas de invitación, sin embargo hay que ver el fondo. El fondo de las cartas de invitación no es tanto el acto administrativo de yo poder atender esa carta de invitación, sino más bien sugiere que previo a esa carta de invitación el contribuyente ya tiene irregularidades en su situación fiscal y que esas irregularidades conllevan a una cancelación de los sellos digitales. Y el pecado número 7, y que esto es muy importante, el creer en este caso que parte de la estrategia, que la compra de facturas es una estrategia fiscal para disminuir el pago de los impuestos y desconocer que esta práctica ya es considerada como un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. Recordemos que con la modificación al Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2020, bueno, pues cualquier empresa que caiga con operaciones a partir del 1 de enero de 2020 a la fecha, bueno, ya estaría en un supuesto de esta naturaleza. A la fecha, los que han incorporado como EFOS aún no han sido por el ejercicio 2020. Bueno, al menos los que hemos visto en la firma, han sido aún por el ejercicio 2019. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las operaciones realizadas en 2020 y sobre todo, esto no significa que los contribuyentes compren facturas. Habrá quienes sí, y es precisamente a quienes estamos nosotros aludiendo a este pecado número 7, pero habrá otros contribuyentes que tienen operaciones con un proveedor normal y que puede caer ese proveedor que tienen en un EFO por alguna situación y que es muy importante por eso remitirnos al pecado número 5, el no tener la materialidad de la operación. Por lo tanto, cualquier operación que ustedes realicen de manera financiera infiere que nosotros tengamos como tal la materialidad de las operaciones. Estos son los pecados que hemos identificado nosotros como los 7 pecados del contribuyente y que en todas las pláticas que yo doy, me gusta que se lleven no solamente un conocimiento teórico, sino también un conocimiento práctico. Creo que estos pecados pueden ayudar a hacer un autodiagnóstico referente a cómo se encuentran ustedes como contribuyentes o a las empresas que asesoran. Comenzar con estos 7 pasos que creo que son muy sencillos y que en muchas ocasiones descuidamos y que no vemos, que evidentemente puede implicar el que las empresas estén en un riesgo y en una contingencia de carácter fiscal. Y otro punto muy importante,
las contingencias de carácter fiscal, recordemos que son cuantitativas. Y cuando hablamos de cuantitativa, me refiero a que pueden costar dinero e incluso el patrimonio. Por lo tanto, bueno, tener cuidado con estos 7 pecados del contribuyente que nos van a llevar precisamente a las cartas invitación y que nos van a llevar a algo muy importante, porque algunos clientes, y por eso fue esta plática que creo que hoy de esta forma está actuando la autoridad, porque hoy recordemos que muchas de las empresas incluso están haciendo home office o teletrabajo, que incluso recordemos pues que ya está normado en la Ley Federal del Trabajo. Y esto que implica que los propios entes fiscalizadores no puedan acudir a las empresas a fiscalizar como tradicionalmente lo hacían, es decir, a una visita domiciliaria. Entonces, actualmente el SAT, ¿cómo va a identificar los incumplimientos? Bueno, pues estos incumplimientos los va a identificar con estos elementos. Los elementos que yo identifico para que el autor, junto con estos 7 pecados del contribuyente, vienen 4 elementos muy sencillos. El primero de ellos es que actualmente todos los contribuyentes estamos obligados a emitir un comprobante fiscal digital, que es una herramienta importantísima de la autoridad para realizar una fiscalización de manera electrónica. Junto con ello, los complementos de pago y todos los FSDI, ¿no? No solamente los FSDI de ingresos, sino los FSDI de nómina, los cuales también implica que pueden hacer cruces con las demás autoridades tributarias, y esta es una lámina que la veremos un poco más abajo. Y junto con ello viene el tema del famoso buzón tributario. También recordemos que desde el año pasado ya es obligatorio tanto para personas morales como para personas físicas. Y en alguna ocasión ustedes escucharán que el gobierno federal dijo que y tiene toda la razón, para notificadores si ya tiene el buzón tributario en el cual de manera electrónica puede hacernos llegar cualquier tipo de acto administrativo, cualquier tipo de invitación y cualquier inicio de facultades de comprobación. ¿Y cómo nosotros le damos elementos a la autoridad? Bueno, a través del comprobante fiscal digital, a través del envío de la contabilidad electrónica, que el buzón tributario y la contabilidad electrónica, recordemos que fue motivo de miles de amparos que se presentaron por considerarse que era inconstitucional, situación, bueno, que al final del día fue rechazado y que actualmente todos estamos obligados a el envío de la contabilidad electrónica y a tener nuestro buzón tributario activado. Que también aquí nos hemos encontrado que muchos contribuyentes no tienen el envío de su contabilidad electrónica. Y que aquí viene otro tema. ¿Qué va a pasar con aquellas obligaciones de forma como es el envío de la contabilidad que actualmente no se tiene o se tiene con datos erróneos? Bueno, todo esto puede motivar a multas y estas multas pueden ser muy elevadas porque si ustedes desde que construyeron su empresa nunca han presentado o nunca han enviado la contabilidad, pues bueno, si es una empresa que fue de hace un año, ya son 12 multas a las cuales estarían sujetos como contribuyentes. Y todos estos elementos hacen que la autoridad pueda realizar una fiscalización electrónica. ¿Por qué? Porque posee elementos como es los FSDI, contabilidad electrónica, las famosas, en este caso, DIOTS, las informativas de operaciones con terceros. Entonces, la autoridad va a determinar todas las irregularidades que puedan tener los contribuyentes. Entonces, bueno, ¿qué es la fiscalización electrónica? Bueno, es una investigación del comportamiento de los contribuyentes. Y esto es muy importante, que la autoridad no va a notificar lo investigado hasta concluir con su revisión y lo notificará vía buzón tributario. Vean qué diferencia. Aquellos que conocemos los actos tradicionales de autoridad, ¿qué pasaba con una revisión de gabinete o una visita domiciliaria? Bueno, pues llevábamos nuestros documentos, tenía 12 meses la autoridad para poderme hacer una revisión,
para poderme dar a conocer el resultado de la misma y 6 meses más para notificarme un crédito fiscal. Entonces, aquí todo este proceso puede estar pasando, es decir, esta investigación, la autoridad puede solicitar incluso los estados de cuenta bancarios ante la CNBV y muchos dirán, oye, el secreto bancario, recordamos que el secreto bancario ya no existe. Y aquí no hablamos de un tema de defensa fiscal, hablamos más bien de un tema de la praxis que está pasando actualmente con los contribuyentes, porque un error que en muchas ocasiones se comete es que tenemos la defensa fiscal. Bueno, sí la tenemos, pero recordemos que el tema de la defensa fiscal implica el garantizar un crédito. Por lo tanto, nosotros consideramos que hoy la parte de la defensa fiscal implica desde la prevención y el autodiagnóstico, dado que hoy la autoridad cuenta con todos estos elementos de fiscalización electrónica y que a diferencia de los métodos tradicionales en el cual pues podíamos ir viendo cómo iba nuestra auditoría, al día de hoy básicamente nosotros no sabemos qué está determinando la autoridad y a quién está revisando. Anteriormente teníamos la teoría que iba por los peces gordos, ¿no? Porque los que podían recaudar más. Y en la que una auditoría de manera, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, costaba más o menos 500,000 pesos al fisco o a una autoridad estatal. Entonces, eso nos llevaba a la razón que el fisco tenía que cobrar más de 500,000 pesos para poder determinar, bueno, para que fuera realmente viable una revisión de esta naturaleza. Al día de hoy, al tener elementos electrónicos, mucho de este trabajo lo realizan algoritmos, es decir, una computadora. Entonces, mucho ojo con este tipo de fiscalización, porque no vamos a saber hasta el momento en el que ya estemos llegando a que nos llegó una carta de invitación o un acto administrativo a nuestro buzón tributario. Por lo tanto, estas revisiones electrónicas son para mí el nuevo medio de fiscalización de las autoridades y que llegó para quedarse. Esto es algo importantísimo. No es por la pandemia, es un acto muy importante y que más adelante vamos a ver algunos montos. Ha sido realmente algo muy rentable para la autoridad tributaria por el modo en que están haciendo estas cartas de invitación. Y bueno, en esta lámina podemos identificar cómo la autoridad confronta información, ¿no? Confronta información desde lo que declaró el contribuyente hasta la información que posee el SAT. Es decir, a ver, ¿qué declaró el contribuyente en su contabilidad? Y si no presentó su contabilidad mensual, bueno, la declaración anual sí la presenta. Entonces ahí es donde puede identificar operaciones inusuales, si tiene, en este caso, proveedores que se encuentran en un 69B como una empresa fantasma, deducciones o acreditamientos indebidos, diferencias con registros patronales, que en este caso coteja también con el IMSS. Oye, ¿cuántos trabajadores tienes en el IMSS? ¿Cuántos trabajadores estás timbrando su nómina? ¿Por qué base me estás pagando un impuesto sobre la nómina? Y todo eso es de manera electrónica. Y por otro lado, las fuentes de información que posee el SAT. En este caso es omisiones de pago, ingresos omitidos. Oye, declaras en cero y estás timbrando CFDI. Determinaciones incorrectas, en este caso, por ejemplo, de los pagos provisionales. Recordemos también que personas morales, a través de su coeficiente de utilidad, pues ya tiene la autoridad estos datos para poder determinar si está pagando de manera correcta o incorrecta dichos pagos. Retenciones contra enteros, que también nos los da el comprobante fiscal digital de nómina. Ahí es donde yo puedo ver, a ver, ¿cuánto retuviste? 100,000 pesos. ¿Ese dato quién me lo da? Los FDI de nómina o de asimilados o de honorarios o de arrendamientos, contra lo que estás enterando a la autoridad y de manera automática poder determinar una diferencia. Y esto suena pues un poquito a esas películas de ficción, sin embargo, el tema incluso del comprobante fiscal digital de manera obligatoria, yo recuerdo una plática por ahí del 2013 en donde veíamos como una ilusión el que todo fuera a través de un CFDI, de una factura digital. Al día de hoy es una realidad y al día de hoy ya estamos viendo este tipo de prácticas de fiscalización que prevén ser de manera masiva.
Y al ser masiva, lo mismo da el que te llegue una determinación de una diferencia de un entero de 100 pesos a de cientos o de millones de pesos, porque al final del día yo lo comparo como cuando ustedes van y pagan algo con su tarjeta de crédito débito. Si van y compran una goma de mascar, les llega un mensaje. Si van y compran hasta por el monto que les dé su tarjeta, bueno, les llega el mismo mensaje, paguen un peso a paguen miles de pesos. Es una forma de entender hoy la autoridad cómo va a fiscalizar a los contribuyentes. Fuentes de información, como compartíamos también, y haciendo referencia a los pecados, el que estén realizando operaciones simuladas, es decir, que estén comprando facturas, o bien que estén bajo ingresos de esquemas fiscales agresivos, como lo que veíamos, ¿no? Los asimilados, pagos por derechos de autor, pagos por pseudoadministradoras de planes privados de pensiones, entre otros más. Entonces, estas son fuentes de información que al día de hoy ya posee la autoridad tributaria. Y bien, ¿cómo fiscaliza la autoridad esta fiscalización profunda? Bueno, pues la va a realizar a través de cartas invitación. Y bueno, un dato muy importante, la fiscalización profunda es un programa de revisión y autocorrección, es decir, te invita a autocorregir tu situación fiscal a la autoridad. Y yo quiero compartirles que hasta hace unos meses esto era el tema de vigilancia profunda era un término o es un término poco conocido. Lo que conocemos actualmente es las cartas invitación. Bueno, todo esto proviene de esta fiscalización profunda, de esta vigilancia profunda que viene de una fiscalización electrónica y que conlleva a un resultado importantísimo. Se identificó que el SAT recaudó 417,000 millones de pesos por esta vía en los 9 meses. Bueno, este dato lo tenemos de enero a septiembre de 2020. Aún no ha salido la cifra de octubre a diciembre. Sin embargo, bueno, vemos que es una cantidad por demás importante que hoy la autoridad recauda a través de estos conceptos. Y bien, ¿cómo es estas cartas invitación? ¿En qué consiste? Bueno, este programa inicia con un oficio dirigido al contribuyente en donde le dice, te identificamos algunas omisiones o inconsistencias respecto al cumplimiento de tus obligaciones tributarias y fiscales de uno o más ejercicios. Esto es un punto muy importante porque hemos visto cartas de invitación hasta por 5 años en donde invitan al contribuyente a autocorregirse. Y de esta manera, pues la autoridad aprovecha que este programa es voluntario para revisar más de un ejercicio fiscal. Entonces, estas cartas de invitación van a llevar a poderle notificar al contribuyente cuáles son las omisiones que detectó a través de las vigilancias profundas. Y bueno, aquí hay un ejemplo, incluso, bueno, esta presentación ya la tienen para que pues seguramente se las van a compartir. Esta es una carta de invitación en donde exhortan al contribuyente a que acuda dentro de los 10 días hábiles a que pueda en este caso acudir a ciertas oficinas o bien ya te dan una fecha en concreta. Que esta fecha en concreta está dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se recibieron estas cartas invitación. Y un punto muy importante, el hecho de que hay una notita, ¿no? Muy importante en el cual nos dice, recuerda que el cumplimiento voluntario te evitará sanciones y molestias innecesarias. Entonces, como que este tema de la vigilancia profunda y de las cartas de invitación, que como bien comparto, les da o los 10 días hábiles o les dice una fecha exacta y la ubicación en el cual el contribuyente deberá presentarse para conocer estas inconsistencias fiscales y en su momento aclarar su comportamiento fiscal. Plazo para que se presente, bueno, pues en este caso hablamos de manera natural, que son 10 días hábiles para que nos podamos presentar. Y aquí viene la parte más delicada, ¿no? El día que llega es como el día del juicio final. El día que llega el contribuyente de entrada, le dicen que no puede entrar por ningún tipo de asesor, lo cual
no es correcto porque el contribuyente tiene derecho a poder entrar con su asesor o con su contador o con cualquier otra persona. Sugerencia, bueno, que si la autoridad no permite que entre un contador o su asesor, no entrar en este caso a la cita y poder allegarse en un ejemplo claro de la PRODECON para que la PRODECON pueda acompañarlos a estas citas. ¿Por qué? Porque hemos tenido algunas experiencias y haciendo un poco alusión a lo que la ex titular de la PRODECON, ella emitió un libro, ¿no? Las historias de terror del contribuyente. Bueno, esta cita se convierte en una cita de terror para el contribuyente porque te sientan en una sala de juntas, el de auditoría, el de fiscalización, el de crédito y cobranza, bueno, casi todos los del SAT, y te presentan en una pantalla todo lo malo que hiciste o lo malo que detectó la autoridad. E imagínense que adicional a que tú tienes uno de los pecados que no conoces tu situación fiscal, de repente te llega un ejército de gente donde prácticamente te está agobiando y te está dando un terrorismo fiscal. Realmente estas cartas de invitación y estas citas se convierten en un terrorismo fiscal. ¿Por qué? Porque el contribuyente se siente amedrentado por la autoridad fiscal. Y esto no quiere decir que probablemente el contribuyente no tenga sus pecados y no tenga que regularizar su situación fiscal. Lo que nosotros hablamos es que probablemente no es la manera correcta, porque en muchas ocasiones, pues el contribuyente se siente con este temor de la autoridad fiscal y esto puede motivar a la toma de decisiones de manera rápida sin analizar a detalle la información que tiene el contribuyente. ¿Por qué? Porque no siempre tiene razón la autoridad. En muchas ocasiones el contribuyente, bueno, puede tener precisamente el derecho de poder presentar los elementos para desvirtuar los hechos mediante esta carta de invitación. Y si la autoridad decide iniciar un acto, en este caso una fiscalización directa y conlleva un crédito fiscal, bueno, el poder entonces sí defenderlo bajo alguno de los medios de defensa que actualmente tienen como tal un derecho de la autoridad. Y bueno, una vez que acudieron a esta cita y que la autoridad ya nos dijo todo lo malo que hicimos durante un ejercicio o más, ¿no? Ya nos dijo todos los pecados que hicimos, nos da un plazo precisamente para que nosotros regularicemos nuestra situación fiscal y podamos nosotros tener un cumplimiento debido, no sin antes advertirnos que en caso de que el soporte documental no sea suficiente, se programará una revisión de manera directa. Y todos aquellos que hayan tenido alguna carta de invitación saben perfectamente que esto es verdad, ¿no? O sea, es nuestra despedida, es nuestro que te vaya bien, ¿no? Si no te regularizas y si no me presentas el soporte documental que a mi criterio. Bueno, pues entonces, cuídense. Nos vemos la siguiente clase, por favor. Cuídense. A nadie se le fue la luz, sí, a José Carlos, ¿no? Y a Dafne. Creo que se nos metió por ahí un audio. Ya, ¿verdad? Perfecto. Hasta pensé que era el SAT el que se había metido a la conversación, pero bueno, como les compartía, precisamente el hecho de que la autoridad nos da nuestro adiós y nos dice, si no te regularizas, te puedo hacer una programación de una revisión de manera directa. Y entonces es donde empieza el caos hacia los contribuyentes. Es donde vemos un poco que nuestro barco se está hundiendo. ¿Y por qué se está hundiendo nuestro barco? Pues precisamente porque el contribuyente se da cuenta que muchas de las cosas que escuchó en la reunión, tiene razón la autoridad, que no tiene soporte documental, que no tiene materialidad de las operaciones, que recibió pagos por esquemas agresivos porque los consideraba como que era una opción o porque era la estrategia fiscal que recomendó su contador, que recibió pagos por asimilados, que compró facturas, etcétera, ¿no? O en los otros casos en los cuales, pues bueno, su pecado es no tener la documentación soporte o el no estar atento a estos incumplimientos. Entonces, la vigilancia profunda es importante compartirles que no es un procedimiento contenido en ley,
y que por tal motivo en muchas ocasiones puede ser manipulado a conveniencia de las administraciones, porque incluso hemos visto cartas de invitación que superan los 12 meses, cuando, bueno, en teoría, si tú no determinas en 12 meses, si tú no cierras, en este caso, tu última acta administrativa o tu última acta, hablando de un procedimiento de auditoría, pues ya estaría fuera de los plazos la autoridad. Entonces, bueno, esto puede llevarse meses e incluso te puedo otorgar más días para que puedas presentar la documentación soporte de las irregularidades presentadas. Y bueno, conociendo estos antecedentes, quiero hacer un breve resumen para poder llegar a la recta final de esta plática. Recordemos como antecedente que conocimos los 7 pecados del contribuyente, con los cuales ustedes pueden hacerse un autodiagnóstico. Posteriormente, identificamos que actualmente la autoridad está realizando fiscalizaciones electrónicas a través de las cartas de invitación y conocer este proceso de la fiscalización profunda, donde la autoridad tributaria, a través de una reunión, nos da a conocer las diferentes irregularidades presentadas de uno o más ejercicios fiscales, donde me otorga 15 días hábiles para presentar, en este caso, soporte documental o en algunas otras más, y en donde también es importante compartirles que estos actos administrativos, pues tampoco hay un plazo donde me digan en tanto tiempo te contesto. ¿Por qué? Porque no está regulado y normado en ley. Y que esto puede motivar a que si yo no contesto las cartas de invitación, una revisión de manera directa por parte de la autoridad, y que puede llevar también a una preliquidación, porque la fiscalización electrónica, que sí ya está contenida en el código, nos lleva a una preliquidación, y la preliquidación, recordemos que es un presunto crédito fiscal derivado de una revisión, y que en caso de no solventarlo se convierte en un crédito fiscal, y entonces sí ya nos tenemos que ir a un medio de defensa. Por eso es la importancia de realizarnos lo que yo le llamo un check-up tributario y fiscal, para cuando nos llega alguna carta de invitación, el saber por qué nos está llegando, o bien previamente haber conocido cuál es nuestra situación fiscal. Ahora bien, en esta última parte, y bueno, de manera muy breve, daré a conocer cuáles son los pasos para atender estas cartas invitación. Bueno, un punto muy importante para atender las cartas invitación, y también para aquellos que no han recibido una carta de invitación pero desconocen su situación fiscal, es hacer la verificación de los proveedores de sus últimos 5 años. Actualmente ya hay programas electrónicos que prácticamente en un día me pueden detectar varias cosas. Una de ellas, si mis proveedores están como un EFO, tanto presunto como definitivo. 2, diferencias en los ingresos presentados en la declaración anual y en los ingresos timbrados, porque en muchas ocasiones también se cancelaron ingresos, pero no así en la declaración anual. Y también nos identifica si algún proveedor, recordemos que al día de hoy, cuando yo quiero cancelar un CFDI, bueno, ya le llega un aviso a su buzón tributario, pero eso es reciente, anteriormente no. Entonces nos ha tocado casos en donde los proveedores, nuestros proveedores, cancelaron los CFDI, entonces prácticamente es un gasto que yo erogué y que probablemente ante la autoridad tributaria pues no surte efectos fiscales porque el CFDI ya esté cancelado. Esto es sencillo. Esto a través de un software electrónico que ya hay muchos en el mercado, podemos hacer esta identificación de proveedores para conocer estos elementos que compartí. 2, analizar la materialidad que soporta las operaciones. ¿Qué tipo de documentos podemos encontrar? Bueno, los contratos, y que estos contratos cuenten con el requisito de fecha cierta, que es incluso ya un criterio que ha tomado la autoridad, controles de inventarios, reportes o algún otro entregable que pueda ser evidencia suficiente y competente para poder amparar todas estas erogaciones, reportes fotográficos, papeles de trabajo, constancias de retenciones, declaraciones de impuestos, declaraciones anuales, estados de cuenta y demás de documentación, soporte documental,
que en este caso a criterio de ustedes pueda soportar la materialidad de las operaciones. Ahora, pues bueno, a lo mejor algunos juristas no comentarán, es que hay algunas cosas que no son obligatorias. Y bueno, aquí recordemos que no estamos haciendo un medio de defensa, estamos solventando una invitación y que por supuesto tienen el derecho de el dar contestación o no a estas cartas de invitación. Pero como yo les compartí, estas cartas de invitación vienen por un antecedente y ese antecedente de incumplimiento puede derivar de inicio en una cancelación o suspensión de los sellos digitales. Un tercer punto, bueno, y esto sí es muy importante, creo que aquí tenemos que echar gala, ¿no?, de nuestro conocimiento técnico, el preparar el oficio de presentación de documentación, mismo que deberá estar fundado y motivado y en este caso contener todos los elementos jurídicos que demuestren ante la autoridad que la operación fue realizada, el cumplimiento de dichas obligaciones y con ello poder desvirtuar los hechos ante la autoridad tributaria. Otro tipo de cartas de invitación que han llegado, además de incumplimientos fiscales, como les compartía, es a través de aquellos esquemas de percepciones. Aquí es bien importante que aquellas personas físicas que reciban una carta de invitación por algún esquema de percepción que hayan tenido, presentar evidencia como cual inscripción ante el RFC, papeles de trabajo de ingresos y deducciones, declaraciones mensuales y anuales, currículum vitae, todo esto lo está pidiendo la autoridad, comprobante de nivel y grado de estudio. ¿Y esto por qué? Bueno, porque surgió el dato de por qué una persona podía percibir tanto dinero a través de un esquema como un asimilado y probablemente pues no era una persona con una capacidad técnica para poder realizar o recibir estos ingresos. Entonces, de aquí que la autoridad actualmente esté determinando, pues bueno, como un esquema agresivo, dado que se estaba simulando un ingreso. Y esto precisamente viene a través de incluso algunos esquemas que se han identificado de lavado de dinero. Ya hay tipologías emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto de EFOS como de esquemas que pagaron asimilados a sueldos y salarios a personas que tenían relación con estas figuras de carácter delictivo. Otro de los elementos que deben de tener en consideración, bueno, es una descripción detallada, es decir, si yo recibí algún esquema, algún pago por algún esquema de percepción, bueno, mi contrato, ¿qué hacía en ese contrato? ¿Qué es lo que yo reportaba? ¿Cuál era mi entregable? Constancias de sueldos y salarios, comprobantes de pago de los retenedores. Y bueno, prácticamente todas estas cartas de invitación que están llegando pueden llegar por incumplimientos de carácter fiscal, por omisión en los pagos de los, por omisión de ingresos, por identificación de uso de esquemas fiscales agresivos, por el no entero de retenciones de ISR y de IVA, que estos son muy fáciles de identificar a través de los comprobantes fiscales digitales, y también hacer mención que esta fiscalización electrónica está haciendo un conjunto entre IMSS, hoy ya se suma el Infonavit, se suman las secretarías de finanzas y el SAT. Incluso hoy muchas de estas cartas de invitación ya son emitidas por las secretarías de finanzas. Por lo tanto, en resumen, este esquema de fiscalización, que es un esquema de fiscalización nuevo y que por supuesto se ha hecho de manera masiva y pretende ser de manera masiva en próximas fechas, ha retribuido a las arcas de la autoridad tributaria muy buen ingreso. Por lo tanto, para mí este esquema de fiscalización llegó para quedarse. Llegó para que hoy la autoridad pueda tener una mayor recaudación. ¿Y esto a qué conlleva? Bueno, pues conlleva precisamente al término que yo compartí al inicio de esta plática, la cual, pues bueno, estamos llegando a su fin y que espero realmente que haya sido de beneficio para todos ustedes. El tema de poder hacernos un autodiagnóstico, el poder tener un check-up tributario y fiscal que nos pueda determinar cuáles son los riesgos. Hoy nosotros como asesores tenemos la obligación también de
de poder poner sobre la mesa cuáles son los riesgos que tiene el contribuyente, porque hoy incluso recordemos que ya hay una responsabilidad de manera solidaria por todos nosotros, incluido también un tema muy importante que no es parte de esta plática, pero que hoy sugiere también una mesa de análisis, los famosos esquemas reportables. Entonces, hoy, bueno, todo se está cerrando. Creo que hoy los contribuyentes deben tener una mayor cultura fiscal, una mayor cultura financiera, y en algún momento algún empresario me decía, ¿cómo me gané mi primer millón como pude? Bueno, creo que hoy es muy arriesgado el decir, hoy me gané mi primer millón como pude, porque esto puede tener implicaciones de carácter patrimonial. Yo creo que hoy un lema es, ¿cómo gané mi primer millón? Pues muy fácil, ¿no? A través del régimen de incorporación fiscal. Hay, en este caso, en muchas ocasiones, aspectos importantísimos que pudiese como tal, el no conocer nuestra situación, el no conocer el cómo yo tributo, puede el caer en errores. Por lo tanto, primeramente el conocer yo qué tipo de contribuyente debo de ser ante la autoridad tributaria y fiscal, creo que es muy importante. Entonces, pues bueno, hemos llegado a la plática. Entiendo que hay una parte de preguntas y respuestas y quedo, pues bueno, a sus órdenes para que podamos responderlas si es así. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Germán Reina. Muchísimas gracias porque en verdad ha gustado mucho su intervención. Hemos tenido pues ya varios mensajes que nos han llegado vía WhatsApp, vía también las personas que nos están acompañando desde la transmisión en Facebook, y efectivamente hemos abierto el espacio para que le realicen pues las correspondientes inquietudes, si es que los asistentes, las personas que están asistiendo aquí en Zoom, pues tuviesen el interés de realizar alguna pregunta, estaríamos recibiéndolas a partir de este momento. Y yo quiero aprovechar antes de que empiecen pues a llegar estas preguntas, además de felicitarte por esta brillante ponencia y agradecerte la generosidad, porque sabemos perfectamente que tienes pues una amplia trayectoria, que te preceden este acompañamiento a diferentes empresas, a diferentes instituciones, no solamente del sector privado, sino también pues del sector gubernamental. Por lo tanto, es muy puntual la manera en la que nos has dejado en claro estos 7 pecados que yo creo que pues todos los que estamos por aquí en algún momento hemos llegado a cometer alguno de estos pecadillos. Y también pues recomendar que estemos pues en este tipo de eventos compartiendo esta cultura de la legalidad. Me comentan que no se está escuchando, no sé si no me escucho yo o no se estuvo escuchando o en lo específico, digo, porque creo que sí tengo, me quedé sin audio, ok. No, sí se te escucha, Normita. Sí, sí se escucha. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Y fortalecer sobre todo este tipo de herramientas en la vía de la prevención. Tú mencionaste en varias ocasiones esta parte de generar este check-up para saber cómo nos encontramos, ya sea como empresas, ya sea como personas físicas, y hay varias personas que han hecho esta pregunta a través de Facebook, que pues además de lo que ya nos presentas acá en este resumen de estos 7 pecados, ¿cuáles serían estas líneas básicas para realizar este check-up, o si eso ya tendría que ser directamente en una consulta individualizada a través de tu despacho? Bueno, mira, yo creo que uno de los puntos importantes de este check-up tributario y fiscal, pues comienza con este autodiagnóstico de los 7 pecados, ¿no? O sea, creo que si nosotros identificamos que tenemos un pecadillo de estos, yo creo que es por ahí empezar, ¿no? El hecho de conocer mi situación fiscal, porque creo que muchos de nosotros ni siquiera la conocemos. Creo que eso es como el inicio de saber realmente cuál es nuestra salud fiscal. El saber cómo estamos nosotros tributando ante la autoridad, el saber cuáles son nuestras deducciones, porque probablemente hemos caído en los errores que todo lo queremos hacer deducible, ¿no? Entonces, yo te diría que podríamos empezar, ¿no? De manera muy general, porque creo que este autodiagnóstico, este check-up fiscal, dependerá también de qué tipo de contribuyente soy, ¿no? Soy una persona física,
si soy una persona moral, bajo qué régimen o a qué actividad me dedico actualmente, pero creo que podríamos empezar nosotros de manera general si identificamos alguno de estos pecados y sobre ellos irnos. Creo que sería la base fundamental para nosotros hacernos este autodiagnóstico o este check-up fiscal. Y bueno, si ya lo identificamos, ¿no? Que tenemos estos pecados, bueno, creo que aquí sí ya tendremos que recurrir realmente a una asesoría más especializada para poder determinar, y sobre todo lo que yo compartía, de manera cuantitativa. Porque a veces si yo te digo, es que tienes un pecado, bueno, pues, ¿y a cuánto equivale mi pecado? ¿No? Entonces, si mi pecado equivale a 100 pesos, bueno, pues probablemente no lo atendemos de la misma forma hasta en tanto veamos que realmente. Entonces, otro tip importante, que bueno, alguna plática di que no podemos llevar nuestra salud fiscal a través de tips, ¿no? Pero creo que hay un punto importante. Bueno, a ver, si yo tengo un riesgo fiscal, ¿a cuánto asciende ese riesgo fiscal para que yo lo tenga identificado, ¿no? O sea, es como un tipo de reserva legal de decir, bueno, a ver, si en algún momento yo tengo algún incumplimiento fiscal, ¿a cuánto asciende? Y que esta cuantía, bueno, no pueda superar mi patrimonio y que yo pueda también poner en riesgo mi patrimonio. Creo que es un punto muy delicado y que al día de hoy todos como contribuyentes tendríamos que tener esta conciencia fiscal. Muchísimas gracias, Germán. Quiero aprovechar enviarte por aquí algunas felicitaciones de parte de la magistrada Erika Ram. Muy interesantes estas reflexiones, pues muchos creen que es exagerado tomar estas precauciones, pero en realidad el día de hoy no lo es. Por aquí también tenemos otra felicitación de Raúl Hernández, excelente ponencia, muchísimas gracias. Gildardo Castillo pregunta, ¿qué hacer si se recibió una carta de invitación a una revisión profunda? ¿Se atendió? ¿Se mandó respuesta en tiempo, pero la autoridad no ha dado una respuesta? Ok, bueno, esa es una pregunta, incluso la veíamos en una de las láminas. Como actualmente la autoridad no es un procedimiento normado, o sea, que no está en ley, entonces la autoridad pues como que puede tomarse todo el tiempo que quiera. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Yo primeramente sugeriría enviar, en este caso, un escrito vía buzón tributario, ¿no? Un escrito vía buzón tributario para poder solicitar cuál es el estado que guarda, en este caso, la carta de invitación, ¿no? Que la autoridad nos pueda preguntar si dimos por solventado o no estos actos ante la autoridad. Y en un caso mayor, que yo sugiero sí es incorporar a la PRODECON cuando ya vemos que la autoridad no dio contestación porque recordemos que también estas solicitudes que hacemos vía buzón tributario nos dice te contestaremos en tantos días, ¿no? Y nos da una fecha estimada. Si no se recibe una contestación vía buzón tributario de esta solicitud, poderse allegar sí de la PRODECON para poderse asesorar. En los casos en donde, bueno, el contribuyente no tenga un asesor fiscal, creo que la PRODECON nos puede servir muy bien para estos casos. Normita, si me permites, tenemos en Facebook a Guillermo Wright que pregunta, ¿alguna recomendación para tener mis ingresos y egresos bajo control mensual? Bueno, ok. Primeramente, si nosotros hablamos que yo percibo ingresos como persona física, es ver por qué percibo ingresos como persona física. Si los percibo tengo un sueldo en mi compañía, tributo bajo un régimen de honorarios, formo parte de un consejo de administración. Bueno, yo sugiero que para poder tener un control correcto de los ingresos es importante también tener control de mis gastos, porque aquí viene el tema de la discrepancia fiscal. Entonces, yo estoy gastando 100,000 pesos, pero recibo ingresos por 50,000. Entonces, creo que primeramente deberíamos de identificar cuáles son mis gastos para poder ponderar, porque muchos de nosotros incluso recibimos ingresos pues, de nuestros propios despachos, ¿no? Pero a veces suele suceder que mis gastos superan a los ingresos que percibo por mi despacho. Entonces, creo que aquí importante es tener control de mis gastos. ¿Cuánto gasto? Y en una referencia, pues deberían de ser mis ingresos mínimos
que yo pueda tener. Y una recomendación sí muy importante, bueno, ya no caigamos en los errores de que me van a pagar por el esquema de asimilados a sueldos y salarios. Bueno, si te los estás pagando tú desde tu empresa y estás enterando las retenciones, adelante. Pero si tú estás obteniendo esquemas por este tipo de outsourcing, bueno, hoy está por demás decir que son prácticas, y no lo digo yo, salió hasta en una mañanera, o sea, creo que pues ya estaríamos cayendo en un grave pecado, ¿no? O sea. Por aquí tenemos otras preguntas de las personas asistentes en Zoom. Deyanira Huerta agradece mucho la información y considera que fue muy interesante y clara esta ponencia. También Mari Boy comenta, gracias, práctica y fácil de entender para quienes somos de otras profesiones y que tenemos que estar informados. El peor riesgo es aquel que no está cuantificado. Muchas gracias. Lupita Márquez también agradece y felicita, igual que Gildardo Castillo, por esta ponencia. Y tenemos una pregunta del contador público Luis Manuel. Menciona, el SAT está enviando invitaciones por buzón tributario por varios ejercicios, pero en el mismo no señala en concreto cuáles son las posibles observaciones y tampoco señala el plazo para la atención. Es completamente genérica la carta. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, miren, este es el primer paso. El segundo paso que va a ser la autoridad tributaria, si lo está mandando de manera genérica, es probable, un 90% probable, que posteriormente nos hará llegar otro acto en el cual nos notificará de manera específica cuáles son estas irregularidades de carácter fiscal. Entonces, ¿yo qué sugiero ante esa situación? Bueno, si la autoridad ya las identificó, bueno, pues yo creo que es voltear con el contribuyente, decirle, oye, a ver, dime un poco, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus pecados? O sea, porque realmente todos los contribuyentes, como bien lo compartía Norma, hemos caído en alguno de estos pecados. Entonces, a veces también es que los contribuyentes, nuestros clientes o a quienes asesoramos, como que se hacen un poco de la vista gorda. Yo aquí, ¿qué sugeriría? Si la autoridad ya nos está alertando y nos dice, oye, chécate estos ejercicios, bueno, creo que lo que deberíamos de hacer es este autodiagnóstico, este check-up tributario y fiscal, porque de manera natural lo que va a llegar es esta carta invitación o donde nos citen y donde nos digan de manera específica cuáles son las irregularidades o nos llegue un acto administrativo donde nos lo notifique. Es decir, no se va a quedar en esa carta general. Posteriormente, digo, bajo esta carta general, pues no hay que hacer nada hacia la autoridad, es decir, no hay que contestar nada. Lo que hay que hacer es ponernos a trabajar de manera interna para poder identificar qué es lo que nuestro criterio podría ser lo que motivó a la autoridad a despertar estos focos rojos. Bueno, tenemos algunas otras felicitaciones, como te comentaba Germán, que te han llegado a través de la participación en Facebook de quienes están asistiendo. Y bueno, también agradecerles a quienes semana a semana se suman a estas actividades en materia de la promoción de la cultura jurídica. Veo por aquí también a nuestro coordinador y secretario del capítulo, nuestro querido amigo Emanuel Quiroz. Adelante, amigo. Muchísimas gracias, abogado. Muy nutrida la participación y sobre todo para las personas que sin saberlo somos pecadores fiscales, como somos quienes expedimos los recibos por honorarios, ¿no? Por servicios profesionales. Aquí quiero saber su opinión respecto de estos conceptos referentes a las cartas de invitación. Acto de molestia, terrorismo fiscal, el hecho de que estas cartas de invitación no se encuentren debidamente fundadas y motivadas, pero que pueden derivar en actos administrativos. Son conceptos constitucionales y no sé si también violatorios de derechos humanos. Entonces quisiera escuchar su opinión al respecto, sabiendo que soy un pecador fiscal en potencia. O a lo mejor ya lo soy incluso sin saberlo, ¿no?
Muchísimas gracias, abogado. Para tu tranquilidad, creo que el 99% de los mexicanos somos pecadores fiscales, ¿no? Entonces, pero bueno, hay de pecados a pecadotes, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante. Y lo otro que bien compartías, estas cartas de invitación, yo las recuerdo perfectamente y surgieron por ahí cuando estaba la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, donde te decían que el banco te retuvo por ahí un dinero, ¿no? Entonces, pues tú no sabías qué hacer. Porque te decía, oye, te retuvo dinero el banco porque depositaste, y era la forma en que la autoridad tributaria identificaba que tú eras, pues bueno, un contribuyente al final del día, que estabas obteniendo ingresos y, bueno, que estabas más bien omitiendo los ingresos. ¿Qué pasó con esas cartas de invitación? Hubo quien las contestó, hubo quien interpuso medios de defensa, y la autoridad, en este caso judicial, les dijo pues que no era, en este caso las cartas de invitación no son sujetas a ningún medio de defensa, o sea, no nos podemos ir a un amparo, ¿no? Ante una carta de invitación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo lo llamaría terrorismo fiscal, y que ese terrorismo fiscal va a conllevar ¿a qué? A un acto administrativo. El acto administrativo sí está, en este caso, si bien no regulado, ¿no? Porque no es un acto que esté regulado, pero sí tiene un marco legal. Y que posteriormente a este acto administrativo va a venir un acto de fiscalización electrónica, que también ya está en el Código Fiscal de la Federación, y que esta fiscalización electrónica nos va a llevar a una preliquidación. Y esta preliquidación nos va a llevar a un crédito fiscal. Entonces, si lo vemos en secuencia, hoy la autoridad tributaria básicamente nos rebasó por la derecha, porque pensando en un crédito fiscal, aquellos que tenemos algunos años en la materia, hablábamos de que primeramente nos llegaba un acto de fiscalización que duraba 18 meses, y que esos 18 meses eran posteriormente a que yo había presentado mi declaración anual. Entonces, más bien, si yo, o sea, un crédito fiscal por un ejercicio, o sea, si yo, ejemplo, ¿no? 2020, lo presenté en marzo de 2021, pues por ahí del 2024, ¿no? Podría yo ir teniendo un crédito fiscal. Entonces, todo esto acortó los tiempos de años a meses. Entonces, bueno, siendo que sí hay un terrorismo fiscal por parte de la autoridad, y no la defiendo, porque al final del día, pues yo también soy un defensor del contribuyente, pero creo que también el contribuyente cayó en todos estos pecados, cayó en una zona de confort, y que, como decía, bueno, pues lo que yo hice en 2020, pues tengo 3 años para componerlo, ¿no? O sea, y hoy desafortunadamente no, hoy mediante estos mecanismos de carácter electrónico ha superado los tiempos. Entonces, yo sí voto mucho hoy por una cultura de prevención fiscal, ¿no? Que por supuesto no estoy de acuerdo con este terrorismo fiscal, pero debemos de estar hoy conscientes de que este terrorismo fiscal lo que debe de motivar a los contribuyentes desde mi punto de vista es hacernos este check-up. O sea, es como cuando ya me siento medio mal y ya se me bajó la presión y bueno, oye, pues lo que tienes que ir a hacer, oye, pues vete a hacer tu check-up médico, ¿no? Para ver qué te está fallando. Hoy sabemos que algo ya nos está fallando, y creo que debe de cambiar esta cultura tributaria, aún viendo, y sobre todo viendo que la autoridad ya nos rebasó por la derecha en los tiempos. Ya no tenemos todo ese tiempo en donde podíamos documentar de una manera tal vez más ordenada. Hoy lo que nos queda, desde mi criterio, sí es de autodiagnóstico, es hacer esta materialidad de las operaciones y estar consciente de cuantitativamente a qué me puede llevar el yo haber cometido un pecado fiscal. Entonces, si tu pecado fiscal, pues lo que a tu criterio, ¿no? Porque habrá quien diga, bueno, es que mi pecado fiscal vale $1,000,000. Bueno, habrá quien para muchos $1,000,000 no sea nada, y habrá quien para muchos $1,000,000 sea todo, ¿no? O sea, entonces creo que esa parte es muy importante de validarla. Pero definitivamente, mi estimado Manuel, sí es un tema de terrorismo, y sobre todo, seguramente algunos de los que estamos aquí hemos ido a esas reuniones en donde de verdad, o sea, para empezar te dicen, oye, pues no pases con nadie.
y llegas a una sala de juntas y te ponen un monitor y llega el de recaudación, el de auditoría y todos, oye, pues por más bonito que te hablen, o sea, por supuesto que ya te sientes amedrentado y con miedo, o sea, sales con miedo. Si yo recuerdo, y alguna vez lo platiqué, digo, si yo que me dedico a la materia fiscal, alguna vez me llegó por ahí una revisión y bueno, pues creo que esa noche, pues como que tuve un par de pesadillas, ¿no? Dije, pues ¿cómo a mí, no? Entonces, y eso que estamos acostumbrados, ¿no? A que realmente diariamente estamos viendo estos temas, pero cuando, con mayor razón, si no estás tú en la materia, bueno, este llamado a misa es, pero cruel, ¿no? O sea, es como ponte al día, haz un diagnóstico y date cuenta que la autoridad ya nos rebasó por la derecha. Correcto, muchísimas gracias. Y no sé, Presidenta, si me permita emplazarlo a nuestro ponente el día de hoy para una próxima ponencia que se llame Medios Alternativos de Solución de Controversias Fiscales con manita de puerco y tehuacanazo. ¿Verdad? ¿No? Sí. Abogado, muchas gracias. Al contrario. La gentileza. Buenas noches. Gracias. Pues ya estás más que emplazado, estimado Germán. No sé Muchas si gracias, querida Norma. para esa temática en lo específico, como la planteó nuestro amigo Emanuel, o para alguna otra conferencia. Creo que de aquí pues se quedan algunas cuestiones que podremos ir abonando y ir analizando a más profundidad. Y bueno, además, como ya lo mencionaba al principio, pues en próximas fechas estarás sumándote también a nuestra casa, así que de por sí ya era tu casa y ahora pues se va a hacer ya también tu familia este colegio de abogacía. Entonces, pues nosotros más que agradecidos por la generosidad que esta tarde nos has brindado precisamente al compartirnos tus conocimientos, tus experiencias y sumándote a estos esfuerzos por la promoción de la cultura jurídica y también pues dejar por aquí, Caro, si nos puedes apoyar con transmitir el reconocimiento que tenemos para el doctor Germán. Gracias, Caro. Y bueno, como bien comentabas, Germán, es importante fortalecer esta cultura de la prevención, no solamente tener el temor de estar en alguna de estas hipótesis, sino pues estarnos preparando constantemente, acompañándonos de expertos como lo es en tu caso. No, hombre, pues sí, Norma, la verdad que muy agradecido y contento, por supuesto, ya, es más, ya me siento como de la familia. Gracias a tu invitación por pertenecer a esta barra en donde, pues bueno, mi intención siempre de pertenecer a esta barra es, pues bueno, el tener una participación que pueda ayudarlos y sobre todo, pues fomentar, ¿no? La cultura fiscal que hoy, pues yo realmente sí sumo a un tema de prevención. Por supuesto que también nos sabemos subir al ring, ¿no? Pero que nos podamos subir al ring con el mayor número de elementos posibles para poder tener estos medios de defensa tributarios muy fortalecidos. Entonces, bueno, pues de mi parte muy agradecido con esta invitación y sobre todo con este reconocimiento y también pues con todas las personas que estuvieron presentes. Estoy a sus órdenes para alguna otra duda, pues bueno, ahí sí pueden compartir también mis datos y con mucho gusto podría compartir y sobre todo responder alguna otra duda que tengan respecto a este tema. Y claro que a las demás invitaciones que me hagan partícipe, aquí estaré con ustedes. Muchas gracias, Germán. Si me lo permites, voy a dar lectura a este reconocimiento, aunque virtual, muy sentido de parte del capítulo Puebla de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Doy lectura. Capítulo Puebla, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Germán Reina y Herrero por su excelente participación en la videoconferencia, cartas invitación del SAT, nuevo método de fiscalización y cómo identificar los 7 pecados del contribuyente, impartida el 16 de febrero de 2021 y firmada por Norma Estela Pimentel Méndez en su carácter de presidenta del capítulo y tu servidor Raúl Hernández Argüelles en mi carácter de vicepresidente. Recíbelo, por favor, Germán,
como si lo hiciéramos de manera física, y ya habrá ocasión de hacerlo de ese modo. Germán, muchas gracias. Gracias por tu colaboración, gracias por tu conocimiento y por tu bondad de compartirlo con este capítulo Puebla. Al contrario, muchísimas gracias, querido Raúl. Muchísimas gracias, Norma. Excelente noche a todos. Muchísimas gracias, estimado Germán, y agradecemos como siempre la participación de todas las personas que nos han acompañado esta tarde aquí desde Zoom y a quienes se sumaron a nuestra transferencia a través de Facebook. Invitarles también para que el próximo jueves se sigan sumando a estas acciones a favor de la promoción de la cultura jurídica, pues tendremos la actividad que presenta la Comisión de Derecho Privado de nuestro capítulo con la videoconferencia crítica al concurso de acreedores en la iniciativa del Código Nacional en materia de procedimientos civiles y familiares. ¿Por qué debemos ver y analizar al derecho comparado? Por parte de la doctora Rosa María Rojas Vertis, a la cual están invitando el coordinador Alfonso Carrillo González y el subcoordinador Roberto Reyes Aguilar. Muchísimas gracias a todas y a todos y les esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde y esperemos que no tengamos, así como este día no tuvimos ningún problema de transmisión ni de apagón, esperemos seguir así pues esta semana. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias, bendiciones a todos. Buenas noches.